y de ahí arrancar. Ahí va. La idea con este presi era acomodar todo lo que son formas jurídicas administrativas. Tanto acto administrativo como hecho administrativo, como reglamento, el simple acto y el contrato administrativo son las formas que tiene la administración pública, sea del Poder Ejecutivo, sea de un ente descentralizado, desconcentrado, o sea del Poder Legislativo o del Poder Judicial, cuando están ejerciendo la función administrativa. Son las formas que tienen de hacer saber su voluntad o de materializarla a través de actos físicos. El primero es el acto administrativo. El acto administrativo, yo acá les copié el concepto, que eso creo que no debe tener mucha complejidad. Declaración unilateral, porque lo dicta simplemente la administración. Esto es lo que marca la diferencia entre el acto administrativo y el contrato administrativo, que tiene orden bilateral. De voluntad realizada por la administración en ejercicio de la función administrativa, y con esto de función administrativa amplía no solamente del Poder Ejecutivo y sus entes descentralizados, sino que con esto de función administrativa se extiende esta facultad de dictar actos administrativos al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que produce efectos jurídicos inmediatos y directos. Esto de inmediatos y directos a lo mejor lo pueden tener o lo pueden haber leído como efectos particulares sobre los administrados, y esa es la diferencia entre el acto administrativo y después lo que son los reglamentos administrativos, porque los reglamentos tienen una definición muy parecida, pero no producen efectos particulares o inmediatos, producen efectos generales. Como ven, en la parte de elementos no les coloqué mucha información porque me parece que la definición de cada concepto dentro de todo es entendible. Igualmente saben que competencia hace referencia a que los actos administrativos tienen que ser dictados por el órgano que está legalmente facultado para dictar esos actos. Si hablamos de acto en sentido general y nos vamos al ejemplo del reglamento, sabemos que hay ciertos reglamentos que no los puede dictar el Poder Ejecutivo porque son competencia del Legislativo. Sin embargo, ustedes se acuerdan que hay ciertas excepciones, como el reglamento delegado y el decreto reglamentario de necesidad y urgencia, que son distintos supuestos donde la competencia pasa de un órgano a otro. Esto tiene que estar fijado por ley. Si no está comprendido dentro de la ley, vuelve al acto administrativo un acto nulo, que ya eso va en otra filmina. Cuando hablamos de la causa del acto administrativo, nos estamos refiriendo a los antecedentes jurídicos que facultan a la administración a decidir sobre esa cuestión. Por ejemplo, cuando un administrado le pide al ANSES, para hacer un ejemplo común, que le otorgue el beneficio de la jubilación, ANSES va a resolver ese pedido de jubilación basándose en la normativa de la ley previsional que dice que está facultada para resolver esas cuestiones y cuál es el procedimiento que tiene que seguir para hacerlo. Causa siempre se refiere en estos casos a cuál es la fuente normativa que faculta a la administración a tomar decisiones. Cuando hablamos del objeto, este es la finalidad visible que persigue el dictado de un acto administrativo. En el caso que les vengo proponiendo sobre jubilación, el objeto de dictar el acto administrativo es que el administrado reciba el beneficio jubilatorio y empiece a cobrar a partir de su otorgamiento cada uno de los cobros mensuales. Cuando hablamos de voluntad, esto es muy importante porque la voluntad de la administración no tiene que estar viciada ni por error, ni dolo, ni violencia. En caso contrario, estaríamos de vuelta hablando del acto nulo. Error, dolo o violencia me parece que son conceptos que ya vienen trayendo. Igualmente, si todavía tienen la duda,
más al final me lo van preguntando, porque esto es solamente el inicio y después hay partes más complejas. La forma nos dice que los actos administrativos tienen que ser dictados de forma escrita. ¿Y cuál es el fundamento? Que el acto administrativo causa efectos en los administrados. Si un acto de la administración va a generar un efecto en los administrados, lo lógico es que tenga la mayor claridad posible. Y la claridad viene de tenerlo escrito, ¿sí?, ya sea por medios electrónicos o en papel, para evitar que hayan vacíos legales, para evitar que hayan dudas, para evitar que hayan malas interpretaciones y que uno pueda volver sobre ese acto y revisarlo. Con lo cual se admite la forma escrita únicamente, no verbal. Cuando hablamos de la motivación y la diferencia que esto tiene con la finalidad, la motivación se basa en por qué la administración está dictando ese acto. Si vamos al tema jubilatorio, la motivación que perseguiría la administración al concederlo o al denegarlo tiene que estar fundado en el derecho que le sirvió de causa. Están muy vinculados, por eso a veces es fácil confundirlos. Pero motivación es como cuando leemos una ley y está la parte de vistos y considerandos, donde se expresa que debido a que el artículo tanto de la ley tanto considera que las personas de tal edad y con tanta cantidad de aportes pueden recibir el beneficio jubilatorio, esta administración resuelve y ahí pueden conceder el beneficio o pueden denegarlo. Notificación es un tema que yo encontré en distintos autores que está muy controvertido, porque muchos dicen que no se trata de un elemento del acto en sí, sino que se trata de una cuestión para su eficacia y su validez, que yo lo tengo puesto en otra filmina. Otros autores dicen que, ya que hace a la eficacia y a la validez del acto, es lógico considerar que el acto sea hecho saber al administrado es un elemento esencial del acto administrativo. Ahí tienen las dos posturas. Yo personalmente no conozco a ninguno de los profesores que están en la cátedra de Biglieri. He escuchado profesores de otras materias que dicen que si una posición está bien fundamentada por el alumno, no se lo va a desaprobar ni se le va a considerar como mal. Y después he escuchado a otros profesores que si vos no les pones exactamente lo que ellos creen y la postura que ellos defienden, te lo toman como mal. Así que esta parte tómenlo con pinzas, ¿bien? Ustedes ya conocen a sus profesores, por lo tanto sabrán si consideran que la notificación es o no un elemento esencial. Finalidad viene vinculado con motivación del acto y también con la causa, pero la finalidad es, en el caso de la administración, tiene que siempre perseguir un fin de orden público. ¿A qué me refiero con esto? Que en el caso del beneficio de la jubilación, cuando la administración conceda o deniegue ese pedido de jubilación, tiene que asegurarse de estar concediéndolo o denegándolo en persecución del bien de la población. No tiene que ser de forma arbitraria, no se le puede denegar el beneficio porque a lo mejor la persona que decide por sí o por no conoce al que se está jubilando y dice este no me cae bien y no se lo voy a conceder, se lo voy a rechazar, porque eso va en contra de la finalidad que tiene la administración pública, que es favorecer a los administrados o gobernar en bienestar de ellos. Y veo que repetí 2 veces forma, así que creo que quedó claro. A ver, ahí va. En cuanto a los caracteres que tiene el acto administrativo, vamos a ver que esta es la regla general y más adelante aparecen ciertas excepciones. Por ejemplo, el primer carácter dice presunción de legitimidad. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando la administración pública dicta un acto administrativo, por ejemplo, concediendo el beneficio de la jubilación, rechazándolo, concediendo una autorización, brindando una autorización para órdenes médicas, se presume que si la administración pública dictó ese acto,
entonces lo hizo siguiendo todos los elementos que les mencioné antes, que fue emanado de autoridad competente, que tiene causa, que tiene motivación, que tiene finalidad, que se siguieron las formas que dice la ley para dictarlo. ¿Cuándo este acto deja de tener presunción de legitimidad? Cuando se puede probar que alguno de sus elementos no se cumplió, y ahí nos estaríamos metiendo en el terreno de las nulidades. Pero en principio se presume que todo acto emanado de la administración pública fue dictado conforme la normativa legal, conforme la ley de procedimiento administrativo. La ejecutoriedad implica que los actos administrativos que dicta la administración pública pueden ser ejecutados o puestos en marcha por la misma administración. ¿Y esto con qué ejemplo se los puedo comparar? No sé si ustedes saben, pero en los procesos judiciales, los juicios ejecutivos, las personas inician el juicio ejecutivo, obtienen una sentencia de trance y remate, pero la persona que obtiene la sentencia no puede ir y poner en marcha esa sentencia que obtuvo. Necesita recurrir a los medios judiciales para poder llevarlo a cabo. En cambio, la administración pública, una vez que toma una decisión y emite un acto administrativo, no requiere de pedirle permiso ni requerir auxilio o refuerzo de otro organismo. Directamente la administración tiene los medios para empezar a ejecutarlo. La ejecutividad, que es muy parecido a la palabra ejecutoriedad, van a ver que es la fuerza obligatoria que lleva ese acto, es decir, el derecho que le concede a la administración pública de exigirlo y el deber que tienen los administrados de cumplirlo una vez que les es notificado. Estabilidad significa o va de la mano con lo que es presunción de legitimidad. Si un acto se presume que es legítimo y que fue dictado conforme la normativa, significa que tiene validez desde el momento que es notificado a la persona a la cual afecta y en principio no puede ser revocado ni siquiera por el órgano administrativo que lo creó. ¿Por qué les digo en principio? Porque más adelante, cuando les hable de revocación, vamos a ver que hay ciertos actos que pierden la estabilidad. Pero en principio hablamos de que todo acto dictado conforme las normas es válido y va a ser permanente, excepto los casos especiales que más adelante vamos a ver. Más allá de los actos nulos o los anulables, los actos administrativos pueden ser impugnados, ¿sí?, cuando pueden ser recusados y la administración puede suspender su ejecución si la ejecución de ese acto afecta al interés público o causa un grave perjuicio al administrado. Lo de la nulidad absoluta, como todavía no se los expliqué, lo dejo simplemente ahí, que pueden ser impugnados también. Y retroactividad. Y esta parte creo que habían algunas preguntas, o por lo menos tuvieron esas dudas en las reuniones que hicieron antes para estudiar. En principio, los actos administrativos son irretroactivos, no pueden generar efectos hacia el pasado, sino que empiezan a generar efectos hacia el futuro. Excepcionalmente tienen efectos retroactivos cuando son dictados para sustituir un acto que debe ser revocado o cuando favorezca al administrado. El ejemplo más simple de este principio de irretroactividad es lo que pasa con el tema de las jubilaciones. Ustedes más adelante, cuando a lo mejor empiecen a tramitarlas, o si conocen a alguien que haya iniciado el trámite, saben que esos trámites toman meses en obtener una resolución, ya sea favorable o desfavorable para el administrado. Suponiendo que la resolución sea favorable y le conceden el beneficio jubilatorio, ese beneficio se le concede con efecto retroactivo al día que inició el pedido de jubilación. ¿Por qué? Porque favorece al administrado. Si yo inicio mi pedido de jubilación en el mes de marzo y recién la administración, por todos sus plazos y sus burocracias, me lo conceden en el mes de septiembre, que es un plazo excesivo, la persona durante esos meses no está trabajando, en la mayoría de los casos, o está trabajando a la espera de que le concedan la jubilación, con lo cual la normativa permite que una vez concedido en septiembre
se retrotraiga ese efecto a marzo, que fue cuando yo pedí mi jubilación, y por eso se les pagan esos meses que estuvo en trámite el pedido. Cualquier cosa, si todavía les genera alguna duda esta palabra, después la vamos trabajando, vayan anotándolo, cualquier cosa lo vemos al final. Sos una genia, Karen. ¿Sí? Vamos bien. Igualmente, elementos y caracteres trato de pasarlo rápido porque me parece que no son tan complicados como los artículos que tienen más adelante. Bueno, este es lo mismo. La notificación y la validez es algo que ya les fui comentando anteriormente. Todo acto administrativo, como es de alcance particular y afecta a una persona o a un grupo reducido de personas, adquiere eficacia una vez que es notificado. Este principio viene ya desde el ámbito judicial. Sabemos que hasta que no nos damos a conocer de un acto o de una sentencia o de un inicio de un expediente, nosotros no nos podemos defender. Entonces acá es lo mismo, pero con las siguientes salvedades. En el ámbito administrativo, la notificación es personal, ¿sí? Y se tiene un plazo de 10 días, que como no menciona nada, suponemos que son 10 días hábiles administrativos, desde que se dicta la resolución. Esta resolución, ya sea favorable o desfavorable, tiene que contener especificado los recursos que proceden contra esa resolución, ante qué órganos deben presentarse y cuál es el plazo que se tiene para interponerlos. Para darles un ejemplo de esta cuestión, los trámites ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por accidentes laborales, accidentes in itinere o enfermedades profesionales, cuando vos lo denunciás ante la ART y ellos te lo conceden o te lo rechazan, si te lo rechazan, te mandan una carta documento por correo, por OCA o por Andreani, y la carta documento dice: te rechazamos el pedido, con palabras mucho más bonitas. Si tenés alguna queja, tenés que recurrir ante tal organismo dentro de determinado plazo con tal recurso. Es una manera de decir. ¿Por qué? Porque se presume que el administrado no tiene conocimientos procesales ni procedimentales, con lo cual, cuando nos deniegan un acto, es lógico que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y después uno decide si va ante un abogado o no, ya que los trámites administrativos gozan en principio de gratuidad y no necesitan de patrocinio letrado. Si la notificación es defectuosa, no produce efectos legales, esto ya lo conocen. Excepcionalmente, si el administrado se entera por sus propios medios del dictado de un acto y quiere que ese acto empiece a ejecutarse, puede pedirle a la administración, antes de ser notificado, que el acto empiece a cumplir efectos. ¿Y cuál es el fundamento? Que si el particular pide a la administración que se empiece a ejecutar el acto, es porque conoce del acto. Y ese es el fin que tiene la notificación, hacerle conocer de la resolución que salió. Con lo cual se considera cumplido incluso aunque no estuviera notificado. Una vez que un acto es eficaz y válido, en principio no puede ser revocado ni siquiera por el órgano administrativo que lo dictó. Pero nos vamos a encontrar con las siguientes situaciones. La situación de la nulidad absoluta de los actos y las situaciones de la nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquella sanción o aquella forma en la cual se denomina a un acto administrativo que tiene un vicio grave en alguno de sus elementos esenciales. Ese vicio grave priva al acto de sus efectos desde su origen, es decir, desde que fue dictado, se considera que ese acto es nulo. Y si un acto es nulo, de nulidad absoluta, solamente puede ser revocado, que eso es lo que yo les coloqué acá abajo. Estos actos nulos de nulidad absoluta, a lo mejor también los habrán leído como actos que se llaman irregulares. Los actos que son nulos de nulidad absoluta o irregulares pueden ser revocados por la administración pública en sede administrativa por razones de ilegitimidad. Este es el principio general. Un acto que es nulo de nulidad absoluta va a ser revocado en sede administrativa por razones de ilegitimidad, excepto que ese acto ya haya sido notificado
haya empezado a generar derechos subjetivos o ya haya agotado su objeto. Hay objetos diferentes al planteo que yo les hice, que era el de la jubilación. Hay objetos que se agotan con su ejecución, ¿sí? Como por ejemplo, si es la autorización para realizar una venta, una vez que se concreta la venta, se agotó el objeto. Con lo cual, si el objeto se agotó, el acto, aunque hubiera sido nulo de nulidad absoluta, no puede ser revocado en sede administrativa. Solamente se va a poder pedir en sede judicial su revocación a través de una sentencia de un juez, que esa es la última parte que les puse. El acto irregular, una vez que adquirió estabilidad, ya sea porque se notificó, porque empezó a generar derechos y se están cumpliendo, o porque agotó su objeto, ya no puede suspenderse en sede administrativa, solamente se puede pedir que se declare su nulidad en sede judicial. Esto que yo les puse acá es solo para aquellos actos que sean nulos de nulidad absoluta. Los actos que son nulos de nulidad relativa, que tienen un vicio leve en alguno de sus elementos esenciales, pueden ser anulados, ¿sí?, en sede judicial. Ahora, ¿qué pasa? Los actos que tienen nulidad relativa, porque tienen un vicio leve, la ley dice que son considerados como actos regulares. Entonces, si son considerados actos regulares, la administración no va a poder ni revocarlo ni suspenderlo en sede administrativa. Solamente va a poder pedir su anulabilidad en sede judicial y siempre que tenga un defecto o vicio sustancial que no estuviera previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el acto no tiene un defecto o vicio sustancial, es decir, un defecto o vicio importante que la ley no hubiera considerado, entonces tampoco se va a poder pedir su anulabilidad en sede judicial. Directamente se considera que empieza a cumplir efectos. ¿Alguien tiene una duda? Porque escucho. Sí, yo Karen. Sí. No entiendo, a ver, este tema lo leí antes de ayer, antes de ir a rendir, Uh-huh. y no entendía eso. ¿Por qué el irregular, que no cumple los requisitos de la ley, calculo, y además porque vos estás explicando que decís que tiene algún defecto, se puede, y en sede administrativa, y el que es regular, que teóricamente va con todo lo de la ley, no se puede? Eso no entiendo. ¿Por No qué? entiendo por qué este irregular, que teóricamente no debería tener un vicio grave, sí se puede, y el que no tiene un vicio grave no se puede, ¿te entiendes? Sí. No se puede porque se considera que un acto que tiene nulidad relativa, ¿sí?, es difícil encontrar Sí. cuál fue el defecto en alguno de sus elementos. Lo que significa que estos actos suelen notificarse y empiezan a generar efectos jurídicos en los particulares o empiezan a cumplir su objeto y hasta el momento en que se nota o que se evidencia cuál es el defecto que tuvo al momento de dictarse, ya empezaron a cumplirse. Y un acto que empieza a Perfecto. cumplirse tiene estabilidad. Claro. Listo, joya. Mil gracias. Bien. Lo que sí puede pasar con estos, después vamos a hablar, es que pueden ser saneados, que eso ya es otra cuestión. Entonces, solamente pueden ser anulados en sede judicial si poseen un defecto o vicio sustancial. Igualmente, todavía nos falta la parte de revocación, que es la parte de acá abajo. La administración pública puede revocar el acto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿sí?, pero debe indemnizar los daños y los perjuicios, incluido el lucro cesante que haya sido debidamente acreditado. Entonces, cuando vos me preguntabas, ¿por qué este no puede ser anulado o no puede ser revocado en sede administrativa? La administración no puede revocarlo en sede administrativa porque se supone que tuvo que haber cumplido con todos los requisitos que tiene el dictado del acto. Si tuvo un vicio leve que se les pasó por alto, es error de ellos. Es como el que paga mal paga dos veces. Es parecido, pero para la administración. Te olvidaste de ponerle
a lo mejor un pequeño apartado sobre la finalidad o un pequeño apartado sobre la motivación, bueno, fue error tuyo porque tuviste que haber actuado con un mejor entendimiento. Se supone que sos la administración pública, deberías conocer los procedimientos para dictar un acto. ¿Cómo se te pasó este dato? Entonces en sede administrativa no se puede. Sí pueden anularlos en sede judicial si tienen un defecto o vicio sustancial que no fue previsto por la ley, porque la ley prevé cuáles son vicios y cuáles no. A lo mejor la ley no decía nada y se les pasó por alto. Ahora, si la administración reconoce que cometió un error mínimo al momento de dictar un acto y lo quiere revocar, lo va a poder hacer por oportunidad, por mérito o por conveniencia. Esto lo va a tener que fundamentar al momento de revocarlo y aparte va a tener que indemnizar los daños, lo que es lógico, como una compensación por el daño que ellos generaron por su inobservancia. Lo del lucro cesante es interesante porque es difícil comprobar que hubieras tenido un mayor beneficio con ese acto que sin ese acto, o que hubieras obtenido un mayor beneficio con el dictado del acto correctamente al que obtuviste con el acto dictado incorrectamente. Pero eso es lo que dice la ley. El tema después es probarlo. ¿Todavía queda alguna duda con este tema? Porque yo sé que el artículo es bastante capcioso. No, yo reentendí. Ok. Si no, ahora vemos cuáles son las situaciones comunes a ambos. En sede administrativa, la administración puede revocar los actos regulares y los actos irregulares, pero solamente en los 3 casos que se marca acá. Entonces, cuando vos me preguntaste antes, ¿por qué el acto que es regular no puede ser revocado en sede administrativa? No es que no puede, pero en estos 3 casos. Cuando el acto favorece al interesado sin perjudicar a terceros, lo cual es muy complejo porque para que el acto favorezca al interesado tiene que recibir una mejora al momento de revocarlo, no un empeoramiento. Y no solamente puede revocarlo, puede modificarlo, puede sustituirlo o puede suspenderlo en sede administrativa. También puede revocarlo cuando la administración logra acreditar que hubo dolo del administrado. Este dolo del administrado puede ser por acción o puede ser por omisión, y es cuando la administración comprueba y puede fundamentar que el administrado usó aserciones falsas, hizo disimulación de lo verdadero, hubo artificio, astucia o maquinación por parte del administrado al momento de celebrar el acto. En el caso que les venía diciendo del tema jubilatorio, podría hablarse de que hay dolo del administrado si éste trata de conseguir certificaciones de servicio de empleos que nunca tuvo para obtener un mayor beneficio de cobro de la jubilación. ¿Cuándo puede ser por omisión? Cuando el acto no se hubiera dictado si el administrado no hubiera ocultado situaciones, documentos, o hubiera omitido informar de ciertas cuestiones al momento de dictarlo. En este supuesto donde el administrado incurrió en dolo, o sea, trató de fraudulentamente perjudicar a la administración pública, entonces se puede revocar, modificar, sustituir o suspender también en sede administrativa. Y por último, la administración va a poder revocar el acto regular o irregular en sede administrativa si el derecho que concedió fue otorgado a título precario. Bien, con lo cual, haciendo un resumen de las 3 cuestiones, ¿no? Tenemos los actos que son nulos de nulidad absoluta. Estos se consideran irregulares. Los actos nulos de nulidad relativa, que se presume que son regulares. Ambos actos, nulidad absoluta o nulidad relativa, pueden ser revocados en sede judicial en los 3 casos que mencionamos recién: si favorece al interesado y no perjudica a terceros, si comprueban dolo del administrado o si el derecho fue otorgado a título precario. Además, los actos de nulidad absoluta también pueden ser revocados en sede administrativa si se comprueban razones de ilegitimidad. Y mientras ese acto nulo no haya sido notificado,
no haya empezado a generar derechos subjetivos y tampoco haya agotado su objeto. En cambio, los actos de nulidad relativa, al presumirse que son regulares, salvo que el acto favorezca al administrado, que se compruebe su dolo o que hubiera sido otorgado a título precario, entonces la administración no lo va a poder revocar en sede administrativa y solamente lo va a poder anular en sede judicial si puede comprobar y demostrar que hubo un defecto o un vicio que la ley de procedimiento administrativo no enunciaba. En otro supuesto, de nulidad relativa siempre, ¿no? También va a poder revocarlo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, pero teniendo que indemnizar los daños y perjuicios que cause. Hasta ahí sería como un cierre de estos tres temas. Después lo que queda es el tema del saneamiento. Saneamiento es una cuestión que solamente aplica para aquellos actos que sean nulos de nulidad relativa. En este caso, el acto puede ser ratificado por el órgano superior si lo que se hubiese omitido era la competencia en razón del grado. En este caso se entiende que si el superior aprueba lo del inferior, el acto es válido. O por confirmación. Confirmación significa que el órgano que dictó el acto o el órgano que debió dictar el acto hace un pronunciamiento confirmando esa resolución y diciendo sí, que se cumpla lo que se dictó en tal acto y subsanando el vicio que lo estaba afectando. Cuando un acto de nulidad relativa es saneado por ratificación o por confirmación, los efectos se retrotraen a la fecha en la que se emitió el acto, ¿sí? Solo si favorece al particular y no causa perjuicio a terceros. Si no favorece al particular o si causa perjuicio a terceros, entonces no se va a retrotraer. ¿Bien? Yo tengo una consulta ahí. A ver. Sí, buenas tardes, antes que nada. Con el tema del saneamiento, yo tengo que es confirmación, ratificación y conversión, que está en la ley de procedimiento. ¿La conversión no entraría entonces? Pasa que conversión no está considerado en la ley como un mecanismo de saneamiento, sino que la ley lo marca como saneamiento por un lado, por ratificación o por confirmación, y después habla de conversión, que dice que es transformar un acto que es nulo en un acto válido, aprovechando e integrando elementos válidos, ¿sí?, del acto viciado, siempre que el administrado lo consienta. Ustedes piensen que sanear algo es arreglarlo. En cambio, conversión es transformarlo. Y es precisamente lo que dice el artículo. O sea, se está transformando un acto que es nulo en un acto que es válido a través de los elementos válidos de ese acto. Pero requiere que el administrado lo consienta. En cambio, en el saneamiento, por ratificación o por confirmación, no se requiere que el administrado preste su conformidad. Simplemente requieren que no le causen un perjuicio. Ok, gracias. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá otra? Yo no, Karen. No, bueno. Entonces vamos a ir a la impugnación. Esto cuando hablábamos de los caracteres que tienen los actos, les dije que los actos administrativos pueden ser impugnados, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo? Hay dos tipos de impugnación para los actos: la impugnación administrativa y la impugnación judicial. Voy a arrancar con un presupuesto para que tengan presente. La ley de procedimiento administrativo tiene un artículo que dice que para poder impugnar judicialmente se tiene que agotar la vía administrativa. Y una de las formas de agotar la vía administrativa es realizar impugnaciones administrativas a través de los llamados recursos administrativos. Bien, encima está redactado en distintos artículos y en esa parte es como que hicieron un collage
Cada uno escribió un artículo y después lo pegaron juntos porque quedaron todos desordenados e inentendibles. Ahora sí, empezando con las impugnaciones administrativas, que serían las que nosotros como administrados tenemos que realizar ni bien nos deniegan un acto. Vía recursiva. Los recursos administrativos se pueden interponer contra actos definitivos, actos asimilables a definitivos, actos contractuales, como en el caso de la selección del cocontratista, actos de aplicación de reglamentos, esto no cuando se dicta un reglamento de forma general, sino cuando ese reglamento se pone en marcha y afecta a una persona o a un grupo de personas en particular. Y los actos que implican denegatoria expresa del reclamo administrativo previo, tema que por ahora no voy a tocar, sino que les voy a explicar más adelante. ¿Cuáles son los recursos administrativos que tienen los administrados cuando piden o le hacen una solicitud a la administración y ésta les resuelve desfavorablemente? El primero es el de reconsideración, que es como para tratar de suavizar las cosas y no ir directamente a los más pesados. Reconsideración es pedirle al mismo órgano que dictó el acto administrativo que reconsidere su decisión. Bien, la nueva ley de procedimiento administrativo, reglada ahora en los artículos 84 a 102 del decreto 1759/72, ese que les puse ahí es el reglamento de la ley. En ese reglamento, dentro de esos artículos, están definidos cada uno de los recursos. El de reconsideración es pedirle al mismo órgano que dictó el acto que reconsidere su decisión. En principio, cuando uno interpone el recurso de reconsideración, este recurso va con el recurso jerárquico en subsidio. ¿Esto qué significa? Que si yo interpongo reconsideración y el órgano me lo vuelve a denegar, ya va implícito el jerárquico para que ese órgano, ni bien me lo deniega, tenga un plazo de 5 días. A ver qué pasó. Me salió un mensaje que la llamada termina dentro de 15 minutos, porque había escuchado un ruido raro, así que después vamos a tratar de volver a ingresar y si no les voy a mandar un nuevo link. Me quedé en la parte de reconsideración cuando me lo rechazan. Una vez rechazado, el órgano que me lo rechazó va a tener 5 días para elevar las actuaciones a su superior jerárquico, que termina siendo el jefe de gabinete de ministros, el ministro o un secretario de nación, que ahora se los voy a mostrar en la próxima filmina. Si yo no quiero interponer el jerárquico, el de reconsideración, que es opcional, puedo directamente ir o por el recurso jerárquico o por el recurso de alzada, que son los recursos administrativos que agotan la vía administrativa. ¿Cuándo voy a interponer un recurso jerárquico? Cuando el órgano que dictó, que me rechazó en realidad el pedido que le hice, no es la máxima autoridad de un ente. Por ejemplo, dentro del ámbito de los ministerios están las secretarías, las subsecretarías, las direcciones. Vamos a suponer que el acto que me denegaron fue dictado por un secretario. El secretario no es la máxima autoridad del ministerio. La máxima autoridad es el ministro. Entonces, si el secretario me deniega una petición o me deniega el recurso de reconsideración, yo puedo interponer el recurso jerárquico para que mi petición la revise y la resuelva el ministro, que es la máxima autoridad. Pero, ¿qué pasa si la petición me la deniega el ministro o la máxima autoridad de un ente? En ese caso, el único recurso que yo tengo después del de reconsideración es el recurso de alzada. Porque en ese caso, al ser la máxima autoridad quien me dijo que no, lo único que tengo es alzada para que resuelva el presidente o el jefe de gabinete de ministros, que son las máximas autoridades que puede tener cualquiera en el ámbito de la administración pública.
Creo que como novedoso leí que con la modificación que tuvo la ley bases se incorporó lo que es el recurso de revisión. Y acá abajo, porque después les voy a compartir este presi, por si a alguno le interesa tenerlo, les puse como simplificada la parte más importante de cada recurso. Como verán, el de reconsideración va contra todo acto administrativo definitivo o que impida tramitar el reclamo o pretensión. El plazo que se tiene para interponerlo, se tiene 20 días desde que es notificado para interponerlo. Lleva implícito el jerárquico, o bueno, recurso jerárquico en subsidio, es lo mismo. Las actuaciones, cuando son rechazadas, deben ser elevadas dentro de los 5 días, de oficio o a petición de parte. Después habla de la omisión. El recurso jerárquico, que también va contra todo acto administrativo o que impida tramitar el reclamo. Verán que tiene un plazo de 30 días para interponerse desde que es notificado. Se interpone ante quien dictó el acto y esa persona tiene 5 días para elevarlo al jefe de gabinete de ministros, al ministerio, o sea, al ministro, o a la secretaría de la presidencia que corresponda. Como ven, dice, no es necesario haber deducido previamente el recurso de reconsideración. Acá faltó el re. Puede interponerse recurso de alzada contra actos administrativos definitivos o aquellos que impiden tramitar un reclamo cuando es emanada del órgano superior de un ente autárquico, una vez desestimado o configurado el silencio. Que el silencio es algo que todavía no les mencioné, no sé si alguien tiene alguna duda con eso, con la nueva redacción del artículo, pero ahora lo vemos. Y por último, el recurso de revisión, que va contra un acto firme. Fíjense que ya no habla de acto definitivo, habla de acto firme, cuando después de dictado el acto se recobraron documentos que eran importantes para tomar la decisión, cuando se dictó el acto basándose en documentos que eran falsos y se desconocía la falsedad, o se conoció la falsedad después de dictado el acto, cuando fue dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o manipulaciones, y debe interponerse dentro de los 30 días desde que se conoció alguna de las causales mencionadas arriba, ya sea que se recobren los documentos, que se conozca que eran falsos o que se tome conocimiento de que hubo cohecho, prevaricato, violencia o maquinación fraudulenta. Después lo pueden leer desde ahí. Obviamente entre los artículos 84 y 102 tiene mucha más información, pero a mí me parece que lo más importante es para qué sirve cada recurso, cuál es el plazo que se tiene y quién lo debe resolver. Bueno, yendo ahora, antes de arrancar con la impugnación judicial, porque yo les dije lo del silencio, ¿alguien tiene alguna duda con el tema de la nueva redacción del artículo 10 con silencio administrativo, ahora que habla de silencio negativo y silencio positivo? Y sí, podrías pegarle un repaso a eso. Muy bien. Ahora, Son. ¿qué cosa? ¿Son? No, que no. Ah, ok. El nuevo artículo, lo que hizo, lo más importante que consiguió, fue la eliminación de la figura del pronto despacho. Los que ya hayan estudiado esta materia antes de la sanción de la ley bases, se acuerdan que cuando la administración no resolvía un pedido dentro del plazo razonable o dentro de los 60 días o dentro del plazo que dijera la ley, el administrado tenía que obligatoriamente, porque lo decía la ley, tenía que interponer pronto despacho, esperar 30 días más, y si en esos 30 días la administración no resolvía, recién ahí se consideraba que había silencio de la administración. Ahora el nuevo artículo van a ver que no lo requiere. El nuevo artículo lo que nos dice es que cuando la administración tenga la obligación de resolver una petición o una pretensión de los administrados y no lo resolviera dentro del plazo que la ley le da para hacerlo, o dentro de los 60 días si la ley no dice nada, entonces se considera configurado en sentido negativo, es decir, se considera denegado su pedido sin la necesidad de interponer el pronto despacho. ¿Qué significa esto ahora? Que si bien no es jurídicamente necesario,
en la práctica van a encontrar que todavía sigue existiendo la figura y muchos la siguen usando para darle a la administración una oportunidad más de resolver el pedido antes de uno tener que acudir a la vía judicial. ¿Esto qué beneficios trae para el administrado? En principio, la celeridad y la economía. ¿Celeridad por qué? Porque el pronto despacho, si bien ya no figura en la ley, sigue siendo de 30 días, con lo cual el administrado puede decir, está bien, prefiero interponer un pronto despacho y esperar 30 días más a ver si la administración me contesta, y ya si no lo hace, entonces ahí voy a la vía judicial, que trae como inconveniente tener que contratar a un abogado cuyos honorarios se van a tener que pagar, tener que acudir a un juez, normalmente en lo contencioso administrativo, es lo más usual en esta materia, dependiendo del objeto que uno persiga, y tener que pagar los gastos del proceso y esperar a que la administración sea intimada por el juez, responda, se hace más largo. En principio, cuando se trata de peticiones que los administrados hacen a la administración pública, el cumplimiento del plazo sin que la administración responda se presume que es en sentido negativo, es decir, que nos lo deniegan. Solamente por disposición expresa se le puede dar a ese pedido, ¿sí?, un silencio en sentido positivo si lo dice la ley. Y acá les puedo dar un ejemplo. En la ley de empleo público, las personas que están incluidas dentro del régimen, que trabajan para la administración pública, a diferencia de el resto de los mortales que estamos sometidos a la ley de contrato de trabajo, si quieren renunciar, le tienen que pedir o le tienen que informar a su empleador, a la administración, le tienen que informar de su renuncia y la administración tiene que aceptarla. La ley de empleo me parece que le da un plazo de 10 o 30 días. Tendría que leer bien el artículo, pero está entre los 10 y 30 días para decirle a su empleado que está bien, que le acepta la renuncia. Si la administración en ese plazo no se la acepta porque no le contesta, guarda silencio, la ley de empleo público dice que se presume que es en sentido positivo, que se le acepta la renuncia. Bien. Eso dice el primer inciso. Ahora, ¿qué nos dice el segundo inciso? Que esto es nuevo. Que cuando una norma, ¿sí?, o sea, una ley, exija al administrado que consiga una autorización administrativa, ¿sí?, y esa misma ley obliga a la administración o dice que la administración está facultada para conceder la autorización o denegarla, entonces, cumplidos los 60 días o cumplido el plazo que esa ley le dé a la administración para conceder o denegar la autorización, sin que haya pronunciamiento, se entiende que la resolución es en sentido positivo, es decir, que le concede esa autorización. A ver, me voy a fijar porque yo tengo descargado, también se los voy a compartir por si a alguno le interesa después leerlo, el anexo que se incluyó en la sanción del decreto reglamentario, donde figuran todos los casos en los que el silencio se interpreta en sentido positivo. Me estoy fijando porque lo tengo en el teléfono, pero no lo tengo descargado. Acá está, en el anexo 2 está incluido. Como algunos ejemplos, dice que se considera en sentido positivo el silencio cuando el administrado hace un pedido de autorización para exportar restos paleontológicos, cuando el administrado solicita la baja al registro de instituciones formadores de guías, cuando el administrado solicita a la administración pública que lo baje del registro de actividad de guía también, cuando se solicitan certificados de operadores o la renovación o rehabilitación de un certificado. Estos son algunos casos en donde el administrado le pide estas autorizaciones o estas certificaciones a la administración pública y cuando la administración pública no le dice ni sí ni no, la ley lo interpreta
en sentido positivo. ¿Y ese administrado qué va a poder hacer? Requerir que le den el certificado o empezar a percibir el beneficio. Esas serían las dos cuestiones de silencio. ¿Y qué tiene de importante el silencio administrativo? Que cuando la administración guarda silencio, en sentido negativo, el administrado puede acudir a la vía recursiva. Puede interponer reconsideración, jerárquico, alzada o revisión. Y con el jerárquico y la alzada sabemos que agotan la vía administrativa. ¿Con eso queda resuelto el tema de silencio o tienen alguna pregunta en particular? No, yo no, Karen. No, bueno, voy a interpretar el silencio de ustedes en sentido negativo. Que no. Vamos con la impugnación judicial. Esto es una vez que agotamos la vía administrativa, ¿sí? De hecho acá se los puse, requiere agotar la vía administrativa y acá, chiquitito, les coloqué qué casos agotan la vía administrativa. Como verán, uno de los supuestos de agotamiento de la vía administrativa es el acto que resuelve el recurso jerárquico, que es algo que yo ya les dije. El acto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto significa el recurso de alzada, que si se acuerdan les dije que resolvía el presidente o el jefe de gabinete. Ellos son el Poder Ejecutivo Nacional, saltándonos al vicepresidente. El acto que es dictado por los órganos superiores de los entes descentralizados y el acto administrativo que es emanado del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ministerio Público de la Nación. Ante estos supuestos en los que se agota la vía administrativa, la ley dice que el administrado tiene 180 días, dice días si no me equivoco, no habla de hábiles administrativos o hábiles judiciales, pero vamos a presumir que se tratan de hábiles judiciales, desde que son notificados, ¿sí?, del rechazo que recibieron, para iniciar la demanda contenciosa contra el Estado. En caso de silencio de la administración se puede iniciar en cualquier momento. Pero ojo, cuando acá dice en caso de silencio de la administración, está hablando del silencio para los recursos. Silencio en el recurso jerárquico.